Hola Jano, bienvenido. En esta oportunidad, en este live, vamos a hablar del proceso de ser escritor. Vamos a estar conversando con un escritor chileno. Un libro. Ahora sí, Mati, acepta la invitación que te envié recién. Acepto Ahí la sí. invitación. Ahí sí, Hola Diego. Mati, Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación. gracias a las personas que se vienen uniendo. Hola José, Bastián. Bastián, cuéntale un poco sobre ti, a qué te dedicas, si has escrito un libro, eso. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Matías. Yo de profesión soy programador y bueno, empecé a escribir más o menos como en la enseñanza media y con los primeros trabajos de típico de lenguaje y eso con esos primeros tareas o trabajos que nos hacían, empecé como a enganchar un poquito con la escritura y mi abuelo fue un pilar fundamental en ese aspecto para fomentarme en ese hábito, ya que siempre lo veía con libros, leyendo y él mismo me incitaba a leer y cuando yo hacía estos trabajos, él me ayudaba, revisaba y me daba tips. Así que eso más o menos como en esa época. Y y luego recuerdo igual en ese tiempo estaba la revista Club Nintendo y me gustaba leerla los meses que podía y uno de mis sueños en ese tiempo era haber sido como un relator de artículos de la revista. Era como un hobby que me hubiese gustado haber hecho. Eh, ¿Cómo crees que nace la pasión por la escritura? Tu punto de vista. La verdad sí, siempre he tenido como una buena imaginación y desde pequeño como que me gustaba inventar historias o mundos o personajes. Y luego con el tiempo cuando empecé a leer me di cuenta que era una herramienta súper potente para poder materializar esas ideas las cosas que habían en mi mente. Y, y luego con el tiempo, como mencionaba, esos trabajos que empezaron en el colegio, empecé a dar cuenta que tenía cierta como facilidad para plasmar esa idea. Más o menos como que eso fue como la instancia donde noté que tenía algo que podía trabajar. ¿Qué opinas de la importancia de la originalidad en la escritura? ¿Crees que es posible crear algo totalmente nuevo o que toda la historia ya está basada en cosas pre, prehechas? Sí, esa pregunta es interesante, ya que, bueno, con mi grupo más cercano de amigos siempre comento como las cosas que se me ocurren que me gustaría escribir, pues, y de repente ocurre de que me han comentado, oye, ¿sabéis que esa idea la vi en tal película? Y una película que yo nunca había visto, o libros, y ahí llegaba yo un poco a la idea de que hay muchas cosas que claro, que ya existen al menos la base principal o la idea, y claro, uno puede caer o rondar en lo mismo, pero se pueden desarrollar de distintas maneras. Entonces ahí es donde uno puede jugar con eso y darle sus propios matices o una idea que quizás como un poco más universal y que se puede explotar de distintos focos, de distintas aristas o incluso estilos. Pues. Entonces, no creo que exista una historia como original, 100%, ya que todo toma un poquito de cosas que ya van existiendo o cosas que relativamente pueden ser como innovadoras, siempre se pueden tomar para hacer cosas similares o crear cosas desde ahí.
¿Crees que es posible vivir de la escritura? ¿O qué consejo le daría a alguien que quiere dedicarse a tiempo completo a escribir? Eh, bueno, al menos aquí en Chile, no es algo como que uno pueda como 100% dedicarse a la escritura. De momento, si fuera ese el caso, se empieza, por ejemplo, esta misma instancia que tú estás generando, Diego, con esta sección de entrevistas, está súper buena para dar más visibilidad a Chile, a los escritores, y que se pueda motivar más gente a hacerlo, que en un inicio yo creo que siempre está el miedo en mostrar el trabajo de uno o querer primero a materializar esas primeras palabras que los primeros bocetos uno mira hacia atrás y te da un poco de risa o vergüenza quizás de lo que uno escribió, pero es una base que te sirve para empezar a forjarte y trabajar sobre eso. Entonces, claro, acá en Chile creo que es un poco más difícil. Yo, como te digo, soy de profesión de programador. Como pasatiempo tengo la escritura. Si se pudiera la opción de vivir de eso, me encantaría, ya que es algo que me gusta mucho. Estoy recién empezando, eso sí, entonces aún hay mucho camino que recorrer y aprender, pero acá en Chile lo veo un poco más difícil actualmente. ¿Te ha pasado que después que escribiste tu primer libro dan ganas de escribir muchos más y muchas ideas que, Sí, que uno rompe como en la línea del pudor, como tú decías? sí, totalmente. O sea, ya publicar o netamente crear una historia ya te motiva para, o sea, al menos hablando en mi caso, siempre estoy viviendo como el día a día de cualquier idea o actividad, puede ser mundana, que yo pueda pensar como, oye, esto podría ser una historia. Si altero ciertas cosas, hago cierto juego, podría convertirse en algo interesante. Entonces, al menos para mí me pasa de que usualmente cualquier acción que haga o vivencia que pueda tener, siempre trato de verla con un enfoque donde pueda generar una historia de eso. Por poner un ejemplo, recuerdo, tengo un hijo, cuando tenía 2 años, bueno, a esa edad son más propensos a enfermarse, entonces tuvimos en urgencia una semana prácticamente, fueron como 3 días en urgencia, hartas horas. Entonces, en ese lapsus, o sea, en esa instancia que fueron varias horas cada instancia que fuimos, dije, oye, pasan tantas cosas en, en una urgencia, ¿por qué no crear una historia de eso? Y así fue como hace poco escribí una historia que se llama Anécdotas de Urgencia, que trata un poco de eso de la labor de una enfermera con su equipo médico, donde están todo el rato entendiendo gente y empiezan a ocurrir sucesos extraños y la doctora se sorprende por qué está ocurriendo, pero a pesar de eso sigue en ese trabajo y quiere ir más allá por qué está ocurriendo, por qué estas cosas. Entonces, como te digo, al menos trato de vivir eso, como cada instancia, verle la opción de escribir una historia sobre eso. ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales en la promoción de un libro? ¿Cuáles plataformas crees que son las más efectivas para tus lectores? Sí, hoy en día con la opción de autopublicación creo que es sumamente importante las redes sociales, ya que es el medio más rápido y fácil para uno dar a conocer su obra. Obviamente igual es un tema súper complejo, más aún si es que uno no tiene como la herramienta o la visibilidad, sobre todo en un inicio. Igual hay un harto tema de marketing, de ser llamativo, tener los contactos para que tu obra se vaya masificando. Y por eso mismo hoy en día las redes sociales juegan mucho a favor y las mismas editoriales hoy en día utilizan harto el medio porque es un medio de inmediatez. ¿Cómo crees que la tecnología ha cambiado la forma de escribir y publicar? ¿De manera positiva, negativa? Yo creo que positiva, viéndola desde mi punto de vista, a mí me ha ayudado harto. Por ejemplo, antes, claro, que se escribía con papel y tiene su toque más romántico, por así decirlo,
Hoy en día igual es más cómodo y más práctico escribir en un computador para cambiar, editar ideas, hacer más fácil la búsqueda dentro de si es una novela, entre tantas páginas, es mucho más cómodo y práctico trabajar en base a eso. Y volviendo a la autopublicación, en el caso de mi libro, utilicé la herramienta de Amazon y la verdad que es bien intuitiva y te permite hacer todo ese trabajo y proceso por ti mismo. Obviamente con el riesgo igual de que siempre es bueno que tu obra tenga un tratamiento de revisión previo que, que es importante y sobre todo si uno está iniciando y no tiene la experiencia, es algo que cuesta. A mí mismo igual me pasó de que por ansioso subí mi libro previamente con algunos detalles. Por fortuna igual la misma herramienta me facilitó el poder hacer modificaciones del libro y que se siguiera publicando a través de la misma, del mismo medio. Entonces, tiene hartos favores en ese aspecto, en temas de herramientas, la misma inteligencia artificial que, que puede sonar un poco mal vista o de miedo, pero más bien lo considero una herramienta, un apoyo, y se nota el tiro cuando alguien abusa en el sentido de que le diga a la inteligencia artificial, escríbeme una historia con estos parámetros, que algo que lo materialice uno con su sentimiento, con su emoción. Entonces, la tecnología vino para ayudarnos en todo ámbito y en la escritura encuentro que es un punto muy a favor que hay que saber utilizar. Con el tema de revisar tus escritos, lo manda algún editor o con tu más cercano amigo. Sí, de momento, a ver, lo que he hecho yo, sí, tengo amigos que han podido leer mis obras, me han dado tips, mejoras, qué sé yo, y harto releer también, dejando siempre como tiempo luego de lo escrito para que se dijera un poco la idea y luego de eso ir retomando un proceso igual un poco más pausado, lento. Y últimamente lo que he hecho que me ha servido mucho es el tema de las convocatorias o concursos que hacen ciertas editoriales. Estas me han servido mucho para saber en qué nivel más o menos están mis relatos. Entonces, afortunadamente, gracias a esta he podido ver de que eh, voy por un buen camino. Si es que hay que hacer correcciones o modificaciones de los textos, ya son temas mínimos, menores, temas de coma, estructura, puntuación, pero ya no es como cambia una idea, un párrafo completo porque no se entiende. Entonces, estas instancias sirven harto, sobre todo para quien está comenzando y quien quiere o no tiene alguien que un corrector ya como formal que te pueda trabajar tus textos, pero sí, obviamente recomiendo que se haga. Me gustaría con el tiempo ya, si empiezo a escribir más, tener ahí algo visto que sea seguro y que revise mis textos. ¿Cómo ha cambiado la forma en que los lectores consumen literatura en la era digital? ¿Prefieren los libros electrónicos, los audiolibros o formato físico? A mí en lo personal me gusta el formato físico. Yo encuentro que no tiene comparación con Sí, ninguno. sí, para mí también el formato físico es más práctico, más cómodo, a pesar de igual he leído, o sea, si son como relatos cortos, se puede, el digital se acomoda. Por temas de precio igual el tema digital es más accesible. Y el audiolibro me gusta bastante igual, es bien envolvente y también lo recomiendo. Pero, o sea, para mí, para, para un texto, el libro es como para mí la opción. Coméntanos un poco sobre tu primer libro, pero no cuentes todo, solo un poco. Eso lo vamos a dejar para la próxima entrevista. Muchas gracias, Diego. Sí, bueno, igual hacer como un spoiler de mi libro un poco complejo porque es una recopilación de varias historias. Aquí, este es mi libro. Se llama Recopilaciones recónditas de escapatorias misteriosas. El nombre un poco me costó más que nada porque la idea son 10 relatos, entonces el tema como principal o el enfoque
de ellos es el misterio. Obviamente todos ellos son independientes entre sí, entonces no es necesario como leer uno para entender otro. Y, y eso, van un poco, son relatos que van desde tanto el suspenso, hay otros que abordan más en el terror, me gusta igual el tema de la fantasía, pero todo con siempre con un aire de misterio, donde lo que trato igual que los finales sean un poco no tan como ocurre en ocasiones que uno lee y más o menos dice, ya sé más o menos por dónde va la cosa o cómo va a terminar. Trato de dar un cliffhanger que engancha a la gente y deje pensando. Esa es como un poco la idea de mi relato. Eh, em, ¿Qué consejo le darías a los nuevos escritores o las personas que están ahí atrás de la línea, por así decirlo? Y consejos. Yo creo que un buen consejo es eso, como poner a prueba. De momento digo, voy a cambiarme porque hay un poco de ruido ambiental. Los presentes igual pueden hacer preguntas, tanto a mí como a Matías. En eso no hay problema. Ahí sí digo, ahí por último sé que puede editar después el video. No hay problema. Y mira, a ver, como consejo es leer harto, leer y escribir harto, poner a prueba, o sea, no poner a prueba, sino que mantener la práctica. Si uno se mantiene constante, al menos escribiendo un poco todos los días, eso va a hacer de que se haga más fácil eh, plasmar una idea o desarrollar un personaje, un diálogo. Y con esto igual, yo, a ver, como recomendaciones, tips, eh, sigo algunos canales de YouTube que son bastante interesantes y bien técnicos a la hora de dar tips. Aquí voy a citar a Mohamed Dávila y Lorena Anquie, que ellos son escritores y ellos dan muchos tips muy interesantes y buenos que se pueden utilizar y con ejemplos. Entonces, la idea es siempre nutrirse tanto en conocimientos, leer, escribir y eso, pero hay que practicar. Practicando uno va soltando la mano y leer te va a dar muchas ideas nuevas, eh, tips o, por ejemplo, estilo de escritura también. Eh, ¿Cómo sacas inspiración? ¿Te gusta escribir sin música, con velas, Eh, con... sí, en mi caso, primero que nada, un café, un café, un líquido siempre me mantiene bien para mantenerme como animado escribiendo. Suelo escuchar música, pero música ambiental que no tenga letra, sino eso va a entorpecer la idea. Escucho música ambiental, metal, atmosférica, o incluso de videojuegos. Y ojalá teniendo, no sé si, por ejemplo, me pasó de que escribí hace no mucho un relato de fantasía y la idea se me parecía mucho a un videojuego que había jugado, se llama Blasphemous, y de hecho el relato se llama Pestilent, un poco en referencia al mismo videojuego, no es que esté la idea basada en eso, pero sí me recordaba mucho, entonces mientras escribía ese relato, escuchaba el soundtrack de ese videojuego, entonces se me hizo más fácil escribirlo porque me metí mucho más en la historia, en el personaje, así que esos son al menos como lo que hago yo antes de ponerme a escribir. Y como tips también, cuando son relatos cortos, o sea, bueno, igual hablando un poco de lo que hago, escribo relatos cortos, no sé, 5 o 10 páginas, o ya otros más extensos de 40 50 páginas. Es como de momento lo máximo que he escrito. Entonces, para relatos cortos, más que nada con tener la idea ya me es suficiente para explayarme y escribir. Y para un poquito los que son más largos,
sí tengo un blog de notas aparte del documento donde está el relato, y ahí voy yo anotando apuntes, ya sea como una espina dorsal que le llamo yo, que es como los puntos más relevantes de la historia, para tener una guía. Ahí voy anotando temas como, por ejemplo, lo que hizo el personaje principal, con qué personaje se encontró, algún suceso relevante, más que nada para no tener después, cuando voy escribiendo, agujeros de guión, y también personajes, las características, su forma de ser, para que haya una coherencia y que no pierda la idea, porque de repente pasa que escribo en una semana o la otra semana retomo, entonces me es fácil leer esta espina dorsal y no perderme y poder eh, que tenga coherencia en lo que estoy escribiendo. Bastián, le vamos a responder a Bastián qué es lo más complejo de la escritura y cómo salen del bloqueo. Le respondo yo y después tú das Sí, por feedback. favor, dale. Lo más complejo de la escritura, yo creo que es el proceso de ir armando como un puzzle de cada pedacito que uno va escribiendo y fluyendo. Yo y pienso que para salir de ese bloqueo del escritor hay que simplemente soltar, soltar, escribir lo que uno se nos ocurra y después se va a ir borrando lo que no. Yo creo que eso, que no existe bloqueo, que uno se autobloquea más que nada a la hora de escribir, que uno es su propio freno, por así decirlo. Es muy cierto. Yo al principio cuando comencé a escribir tenía la idea de que si iba a escribir algo tenía que estar inmediatamente lo más correcto posible. Me di cuenta que no, muchas veces no es así. Primero lo que hago yo es como escupir la idea, por así decirlo. Escribo y después ya pauso, no sé, un párrafo, dos párrafos y retomo la idea y veo si es que hacen sentido, si es que las conexiones son correctas y ahí uno va escribiendo, volviendo atrás y así. Y de repente sí van a haber días que no va a tener la idea en la cabeza, pero no va a poder plasmar esto en el papel o en el computador. Entonces, cuando eso ocurre, claro, es mejor dejarlo hasta ahí y volver en otro momento. No, tampoco forzarse no es una buena idea. Ahora vamos a responderle a Fran dónde puedo comprar los libros. Fran directamente conmigo en mi Instagram me manda un mensaje directo o puede buscarlo en mi Instagram, los títulos y lo puede buscar en Amazon. Y Matías, ¿tú dónde pueden encontrar tu libro? Sí, mi libro está en Amazon. En Instagram tengo todos los links. Está en formato físico, tapa blanda, y en formato digital. En Amazon ahí ustedes buscan, o igual tengo un link en YouTube donde ahí tengo algunos videos que hacen referencia como un poco a la sinopsis de los relatos, de cada relato, o más bien un extracto. Tengo referencia igual a otros videos que han salido por ahí. Hay un audio relato que me hicieron de un canal de relatos de terror, un canal mexicano. También bueno, ahí también bueno, tengo un proyecto con el Gato Metafísico, o otro youtuber muy entretenido, muy interesante, que hace doblaje, y que estamos viendo la opción y la idea de poder hacer audiorelatos de los cuentos. Así que, pero por Amazon, por Amazon. El gato metafísico pregunta, ¿es más de escuela de la escritura de George R. Martin o Stephen King? Buena pregunta. Yo creo que un poco mixto. Eh, Partí con Lovecraft, luego me pasé a Stephen King. Stephen King me gusta mucho la forma en que escribe, que es crudo, a veces sarcástico, y me gusta la cotidianidad con la que escribe, en el sentido de que es muy fácil familiarizarse con los ambientes que genera. Nombrarte una marca de un auto, que se esté tomando una Coca-Cola, son elementos que es fácil como empatizar y meterte en la trama. De Martin, curiosamente comencé a leer algunos relatos, y no de Juego de Tronos, sino de terror y de ciencia ficción.
Y en ese aspecto me dejó muy sorprendido George R. R. Martin, al menos porque yo obviamente pensaba que era netamente Juego de Tronos, y me di cuenta que en ciencia ficción, bueno, Juego de Tronos ya se ve que él sabe cómo plasmar un mundo, una atmósfera, personaje, una construcción de familia. Eh, no sé cómo lo hace, es muy genial. Y en el ámbito de la ciencia ficción, para crear planetas, ambientaciones, razas, ahí lo lleva a otro nivel y de verdad me impresionó mucho y es muy atrapante cómo lo ambienta, me gustó mucho. Así que yo diría que mixto. Para temas de fantasía, voy con R. R. Martin, un poco Tolkien, y de Patrick Rothfuss con El Asesino de Reyes, que es una saga muy entretenida que me gusta mucho. Y cuando quiero escribir un poco de misterio, terror, ya me enfoco o mi estilo se apega un poco a Stephen King o Lovecraft. Muchas gracias, Gato Y Metafísico. Excel pregunta, ¿cuál es tu género literario favorito? Y yo creo que el misterio, el terror, aunque me gusta igual leer un poco de todo para lo mismo, como nutrir mis relatos también. Me gusta la parte detectivesca igual, los Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, encuentro que me gusta mucho el ingenio y cómo plantea los escenarios para que Sherlock eh, pueda encontrar las pistas. Lo encuentro muy genial la forma en que lo hace y bueno, con Watson, que finalmente él es el que guía todo esto para que nosotros podamos encantarnos en la forma deductiva de Sherlock. Y sí, pero yo creo que misterio y terror es como lo que más me gusta y es lo que partí escribiendo. Por ahí van los tiros. ¿Qué piensas de la escritura de Isabel Allende o de García Márquez? Yo en lo personal lo encuentro como que escriben con mucho lujo de detalle que llega a ser abrumador, una lectura muy densa, como que uno queda, como que se necesita releer y releer. No sé si te pasa lo mismo con esos autores, así que escriben con El, atmósfera demasiado. sí, mira, al menos me he centrado más como en los escritores que te he comentado. De hecho, estoy como al debe, me gustaría leer mucho más, a dejarme más tiempo para leer. Y yo creo que por eso igual me gusta un poco Stephen King, porque hay relatos donde él es más directo o cómo enfrenta la línea temporal de la cronología de la aventura. Entonces, como que me baso igual un poco en eso en la escritura. Trato de ser como más como al callo, por así decirlo. Pero sí, estoy al dedo un poco con eso. Me gustaría leer más de otros autores. ¿Y alguna pregunta que me quiera hacer a mí como escritor, algún consejo, algo que te saber? Sí, ahí digo, yo sé que tu fuerte es el tema de la poesía. La poesía, en mi caso, escribí un poema, no he intentado hacer otras cosas, pero no se me da. Entonces me gustaría preguntarte de cómo lo hace cuánto trabajo te toma escribir un poema o cómo lo estructura, si es que hay una estructura fija a la que sueles recurrir o vas alternando o tienes tu propia fórmula. ¿Cómo lo haces en ese aspecto? Muy buena pregunta. Principalmente me dejo fluir, soy muy reflexivo a la hora de escribir poesía, me gusta siempre metaforizar de una forma directa. Por ejemplo, uno de mis últimas poesías, que la tengo por aquí, esperen, poesía nueva. Aquí tengo una poesía que es una de las últimas, todavía no le pongo nombre. Dice, debemos compartir nuestra sinceridad. Quiero que entre ambos exista un flujo constante de información, entre ambos para así ir abriendo fuertes vientos en medio de la bruma de la incertidumbre del futuro. Quiero que la
interpretación de nuestros diálogos sean claros para no dañarnos. Quiero eso que llaman sinceridad brutal. Quiero una lluvia de interrogantes y de respuestas interminables. Quiero ocupar mi tiempo besándote y conversando de todo contigo, porque eres tú quien hace que mi mente deambule entre espesas aguas de entendimiento, que con tu presencia y palabras las licúas con solo hablar. Qué bonito, digo. Eh, Eso es lo que Profundo. defino para hacer poesía, una metáfora eh, artística y que deje un mensaje también de decir que uno también puede eh, fluir y conectar con la otra persona. Sí, En ese sentido, es muy bonita la metáfora, y todo el rato constante como la forma de decir algo de una forma, pero que se sienta más atrapante, envolvente. Algo que encuentro genial. He podido leer ahí algunas cosas que me has mandado y encuentro que es muy bueno tu talento en ese aspecto, de verdad que felicidades, Diego. gracias, Matías. Sí, principalmente mi primer libro que leí fue La tregua de Mario Benedetti, que, que me hizo llorar al final igual un poco. Y después empecé a leer más sobre él y lo encuentro uno de los capos en poesía, por la sinceridad y es como un referente en el ámbito de la poesía como romántica y también me gusta Bukowski, también quiero escribir un poco más directo también en mi poesía erótica, hay mucho también de Bukowski también, mezclado también con esta parte de reflexiva. Yo creo que la poesía tiene que, el objetivo principal de la poesía tiene que ser dejar una o varias reflexiones a partir de lo que uno vaya sintiendo en ese entonces. Yo creo Diego, y en ese que aspecto, claro, ¿has escrito como más como cosas como románticas o igual te has aventurado, no sé, a escribir algo más terrorífico, por ejemplo, la poesía, algo como el estilo de Edgar Allan Poe, por ejemplo? es un desafío. Ah, De ya hecho, por ves. eso ahora he entrevistado a personas que escriben sobre terror y sí, me gustaría agregarle una cuota de terror al erotismo, ahí, al romanticismo. O una mezcla de ambas, o sería muy Sí, atractivo. ahí en ese sentido podríamos hacer algo nosotros dos, mezclar Oh, nuestros encantado, estilos. me encantado, encantado. Una colaboración. ¿Qué más dicen por ahí en el chat? Me gusta la barba de Matías. Mira, esa pregunta está interesante, la de ¿cuál es tu relato favorito? O sea, de los que tienes más cariño. ¿Y de qué se trata? Eh, yo tengo como unos 14 relatos alrededor, más o menos, y dos son distintos. Pues a ver, uno de los que le tengo más cariño, yo creo que fue uno donde soñé con mi abuelo, que falleció, y el sueño fue tan como real que apenas al despertar, a modo de homenaje. Entonces, sí, creo que le tengo harto cariño, pero aún así hay otros relatos más que igual le tengo harto cariño. Y uno que se llama Fumigación, que trata de dos delincuentes que van a meterse a una casa de ricachones que quedó sola. Entonces ellos hacen, o sea, aprovechan la instancia cuando la gente fumiga las casas para poder ingresar, ese es como su método de operación. Entonces, y ese es de terror. Ahí ha sido seleccionado en dos convocatorias y lo encuentro muy divertido y como bien terrorífico, la verdad, si me llegara a pasar. Y se me ocurrió ese relato, esa historia, mientras fumigaba mi casa en verano. Entonces, como te digo, de repente cosas cotidianas que uno puede estar haciendo pueden ser las gatillantes para darte una idea interesante, entretenida para escribir, al menos en mi caso.
Sí, yo creo que sí sería una buena idea mezclar nuestro estilo. Sería algo muy original y Sí, me encantaría. hacer poesía terrorífica. Sí, tenemos que juntarnos para hacer algo, a ver qué sale. Sí. ¿Qué tipo de terror incluirías? Pregunta David Quinteros. ¿En qué sentido? ¿Como en la poesía? ¿O a qué se refiere un poco la pregunta? Yo creo que la poesía. Creo que se refiere a la poesía. Podría ser como, bueno, igual hay varios tipos de terror, quizá un terror cósmico, eso sería, por el lado del Oscar, sería bien entretenido e interesante. Sobre todo que se puede jugar harto con lo desconocido y crear cosas desconocidas, un poco como lo que hace Martin igual con, con su ambiente, con todo su lore. Terror, el terror psicológico lo encuentro muy bueno. Me gustaría escribir más de ese estilo igual porque siento que a veces da más miedo que el terror visual o el terror gore. O sea, encuentro yo, pues según mi parecer. Porque creo que una mente enferma puede generar o causar más miedo en el sentido de que no te explicas por qué una persona puede pensar así o por qué considera normal algo que a lo mejor eh, amoral, no sé, un ejemplo. Encuentro que eso es bastante llamativo, me gustaría incursionar harto por ese lado. A El ver, la gato pregunta. metafísico dice, ¿disfruta del verso libre o prefieres utilizar métricas estructuras? Yo personalmente me gusta el verso libre. Creo que la estructura y que esto tiene que ser de tantas palabras, párrafos que rimen y cosas muy estructuradas no me gusta. Si lo hice igual, si he hecho estructuras, eh, he seguido un tema de rimas, he seguido un tema en los haiku, en los zenru, los tankas, que son minimalistas, y creo que el verso libre da mucho más originalidad al escritor que algo tan estructurado. De hecho, sí, eso que comentas de los poemas japoneses, son japoneses, ¿cierto, Diego? Ahí Sí. saca la duda. Esos son bien complejos porque son demasiado minimalistas, puede ser de dos a tres palabras y tienes que plasmar una idea. Y que usualmente esos van acompañados de una pintura, entonces eso como que complementa un poco la arte o la idea. Sí, mi cuarto libro, aunque no me costó tanto, me costó más acostumbrarme cuánto eran las palabras más que hacerlas. Y sobre el terror gore, igual es un terror fuerte. Yo la primera vez Sí, que coloqué gore era así, pusiste imágenes. puse imágenes y quedé así. Sí, Mm, error de imágenes. Sí, igual es un impacto visual bien. Y describirlo igual es bien interesante porque se puede jugar con. Que la imaginación al leer es bien potente. Entonces, si uno utiliza las palabras adecuadas o la forma en que lo relata, si es como bien pausado, gráfico, describiendo cada detalle, creo que ahí es donde el gore emplea más efectividad. En el de fumigación creo que implementé un poco de gore, unas pinceladas y la verdad me gustó. Gato metafísico ahí dice, esta está buena, mira, dice, ¿consideras de inspiración a Junji Ito o los juegos de tipo Silent Hill para estos efectos, Matías? Junji Ito es un mangaka que genera, o sea, crea horror cósmico, es como una especie de Lovecraft japonés y tiene unas historias muy, muy buenas, muy bizarras. Y
En relación a Silent Hill, pucha, Silent Hill 2 creo que tiene una trama y una construcción tan interesante y tan bien hecha en relación a todo lo que significa cada simbolismo, que me encantaría hacer algo del estilo. De hecho, le he dado muchas vueltas para tratar de cuadrar alguna idea, historia, que juegue con esos elementos de lo psicológico, que lo encuentro muy interesante. No sé si, Diego, tú conoces de Silent Hill o lo has jugado o has escuchado de ese videojuego. En mi juventud, sí, sí lo jugué, muy bueno. Ese terror que utilizan en el, no sé, los mismos monstruos que representan ciertos simbolismos de los pensamientos o que están como bloqueados del protagonista son muy interesantes y cómo todo lo lleva en relación a su esposa. Bueno, no quiero hacer spoiler, entonces, aunque igual es un juego viejo, pero lo dejo y ese terror psicológico es muy rico. Me gustaría hacer algo del estilo. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas, que quieran hacernos? Ah, mira, y Diego, o sea, perdón, David Quintero indica que él es autor de terror y juega con la descripción gráfica, temática mitológica y siempre ligado a lo psicológico en vez de lo criaturesco. Ah, qué interesante, me gustaría conocer más de la obra de David. Sí, ahí igual he incursionado un poco en el ámbito de la fantasía. He tratado igual estoy como generando un lore conjunto he escrito como tres historias de fantasía y todos se relacionan entre sí en relación al mundo donde pertenecen. Entonces, la idea es como con todos estos relatos, unirlos todos en un libro para que todos se alimenten entre sí y tengo una idea de una novela estilo como Señor de los Anillos, pero más estilo como videojuego de RPG, donde conecte todos estos mundos que se han visitado en cada relato previo y que esta gran novela fantástica, medieval, los conecte y genere algo épico, como que he tratado de armar eso de a poquito. ¿No? Es como ya es algo bien ambicioso que estoy tratando de crear para el futuro. David Quintero nos dice, tengo un libro llamado Mi esposa muerta. Y eso estará en Amazon. Bueno, ahí voy a buscar el nombre para Mi esposa muerta. muchas gracias ahí a Jano, igual. Bueno, todos los presentes igual que están de verdad y Escarleche, igual mi pareja, así que igual muchas gracias por todo el apoyo, por ahí está mi hermana también, agradecer, mi cuñada también, el gato metafísico, ahí, un gran pana, vean su trabajo igual, el gato metafísico, muy, muy entretenido, muy interesante, juega con todo este tema psicológico que ayuda harto para plasmar ideas, a Bastiana igual. Bastián nos dice la escritura, la inteligencia artificial y la escritura como apoyo, herramienta creativo. ¿Qué opinan? Yo personalmente no lo ocupo así como para sacar ideas de lo que quiero escribir, pero no que me escriba todo el texto, porque es como hacer trampa. ¿No? Sí lo ocupo harto ahora para los trabajos de logística, para que me guíe haciendo cálculos o- y dándome plan de calidad y cosas así. Yo en mi Pero la caso escritura, personal, en la literatura no, o sea, para escribir no lo he utilizado todavía. Sí lo he utilizado como para generar portadas, imágenes y basarme en eso para imágenes más que nada. Pero sí en el trabajo lo ocupo más que nada por la programación, pero a modo de herramienta. ¿Sí? No es que una inteligencia artificial vaya a hacer tu trabajo. Entonces, sí, el apoyo como herramienta está bueno al menos. Hay que saber utilizarlo y no caer en como mal utilizarlo. Ligado al mito chileno. Sí, igual, al menos por mi parte, la parte chilena, igual he tratado de plasmarla en mis relatos. Tengo un relato que se llama Atajo, no, perdón, Tapel,
que tapel es una palabra mapuche que simboliza como hoja o hoja caída. Los conceptos mapuches pueden ser tanto una palabra como un concepto. Entonces, esa es una historia que está ambientada en el campo. Viví mucho tiempo en el campo, entonces tengo hartas como historias y ideas de cómo es vivir en el campo, entonces me sirvió mucho para escribir ese relato. Y trata de una persona que va a trabajar una finca y una finca donde se hablan cosas malas de los dueños, que ya son los vejestorios, y claro, todos lo dicen al amigo que no vaya a trabajar ahí, a pesar de que es muy bueno el pago que se hace, pero que todos dicen, no sé, que esa casa está embrujada, que tiene pactos con el diablo, y ahí trata de plasmar un poco la idea y las antiguas historias que se hablan en campo. Entonces, eso trata un poco ese relato, y quise tratar de plasmar el mito chileno en él. Y Tapel un poco simboliza la parte mapuche y cómo se conecta con una bestia que, que se dice que habita con esos ancianos. Matías, ¿qué ideas de nuevos libros tienes? Que nos pueda dar ahí un spoiler. Sí, tengo varias ideas, todo lo tengo anotado en un blog de notas. Como te contaba, tengo ese como trabajo más ambicioso de generar un mundo de fantasía con razas, reinos y guerras civiles, que todo esté conectado para que matice una novela magna, por así decirlo. También tengo otros relatos que los que son como más como ambientados en una época más actual. Inventé dos como localidades ficticias, las cuales voy a tratar de hacer más recurrentes en mi relato y que se haga referencia a esto. Entonces la idea es como un poco lo que hizo Lovecraft de crear lugares ficticios y que toda su historia giren en torno a estos lugares ficticios. Estoy tratando como de armar eso y se supone que va a estar ambientado como en Chile. O sea, está en Chile ambientado, como en la parte sureña. Y, y actualmente estaba trabajando en una novela de detectivesca. Hace como un año la había empezado a escribir, escribí la mitad, luego me estanqué, bloqueo, pero ese bloqueo más bien lo cambié para escribir otros relatos. Estuve participando en artes convocatorias, entonces me enfoqué en eso. Y ahora que he mejorado mi técnica, he aprendido más cosas, estoy retomando esa novela y llevo escrito como 100 páginas y voy como en la mitad. Entonces, se supone que va a ser una novela de detectivesca. Entonces, eso espero, ojalá tenerla listo, no sé, quizás el otro año. Pero eso ya tengo la idea toda mapeada, solamente que tengo que escribir, desarrollar un poquito más la trama. Tú, Con el Diego, por tema tu de crear parte. mundo, Ah, perdón, sí, digo. el otro día vi las aplicaciones que no conocías, algo así, en ¿Mm? Instagram, donde parece que es diseñador gráfico, que muestra diferentes páginas web con la inteligencia artificial para crear mundos. Ahí después Ah, qué te envío interesante. el link. Sí, no, me parece súper interesante y útil para generar ideas. ¿Y de qué me habías preguntado? Ah, sí, te comentabas por tu parte, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes a futuro, a mediano o corto plazo? Ahora subí el último libro que es de amor y lo antagónico del amor en entrevistas con psicólogos, filósofos y sociólogos. Tres puntos de vista diferentes y de diferentes miradas tanto conservadoras como más liberales, Buenísimo. con Ese está conceptos bien como interesante. la responsabilidad afectiva, el amor líquido y otros conceptos que no quiero spoiler tanto. Por supuesto, por supuesto. No, Y, pero igual con la y, que ya nos cuenta está bien interesante y se nota que tiene harto análisis. y quizás hacer una segunda parte de Sensación Vivida 2 y hacer una trilogía. Quiero quizás hacer un libro que toque el tema de la eutanasia. Mm.
Ahí también quiero, porque lo considero un tema súper potente y que genera ahí resquemores y conflictos. Entonces igual lo encuentro interesante abordarlo y también hacer poesía sobre eso y también agregarle quizá una cuota de terror a la cosa. No estaría mal. Qué interesante, sí, está bueno porque esos temas que tengan diferencias de opiniones son buenas porque te genera que se hable o debates de tus obras en base a temas que son en ocasiones delicados o tabú. Entonces, eso lo hace más entretenido y se pueden explotar muchas ideas, así que muy buenos esos conceptos para tratar. ¿Qué piensas de mi estilo de escritura de mezclar la poesía con entrevistas, por ejemplo? Que igual no se ve mucho ese tipo de mezclas tampoco. Sí, si te soy sincero, no, yo no había visto, me parece muy original y creativo en ese aspecto. Es algo que está bueno que se dé auge porque, claro, tenés la parte de la poesía y en relación a entrevistas que, que son donde se recopilan ideas y pensamientos de distintas personas sobre, por ejemplo, no sé si va a haber temas de la eutanasia, por ejemplo, que generan debate, conflicto, y si se pueden ver desde aristas, no sé, filosófica, psicológica, da harto tema que hablar y en mi parte encuentro que igual debe ser complejo escribir de ese estilo, así que encuentro que está muy interesante y por mi parte no lo había visto, así que súper bien ahí, Diego. David Quintero nos dice, le recomiendo la inteligencia artificial para llevar la escritura a la imagen. Tengo un link que le puede interesar. Ya, Ah, genial, genial, David. me interesa. Ahí Mario más arriba está haciendo una pregunta. Ah, Sí. si piensa unir tus historias de manera de crear una especie de universo. Claro, un poco como la que comentaban antes, es tratar de escribir o sea, tengo como pensado crear dos universos, un universo como en el pasado medieval donde conecte todos estos mitos que estoy creando, que igual algunos van a estar inspirados como en la parte chilena, para darle énfasis a la rica mitología que tenemos acá en Chile. Y otro universo que es como el más contemporáneo, el actual, donde hay tres como sectores, que uno es un pueblo, otro es una zona rural y otro es una ciudad, que ya aparecen mencionadas en mi libro, y la idea es que las historias que vaya generando aparezcan en este universo. Eh, Matías, quiero preguntarte cuál es lo que más te cuesta escribir. Me decías que poesía, ¿por qué? ¿Te cuesta sacar el lado más emocional? Sí, o sea, las veces que he escrito o tratado de escribir poesía más bien, como que la trato de hacer más estructural. Entonces, como que trato de seguir las reglas, no sé, de A, B, A, como la típico que rimen la primera con la segunda, y así, como que me he ido más como a la antigua. Pero igual en parte es porque me falta leer más poesía también para poder entender más sobre ella misma. Entonces, pero sí lo que tengo ganas y ideas de un poco lo que decías tú, de, por ejemplo, el mismo relato del Tapel, que este mito o sea, perdón, esta historia como ambientada en el campo, he estado tratando de escribir una poesía que sea referente a este relato. Entonces, un poco, no sé, como generar poesía en relación a los relatos que ya tengo, algunos, me gustaría hacer como ese tipo de referencia. Sí, yo encuentro que leer poesía igual está algo sobrevalorado igual, porque la poesía de antes igual era una poesía bastante como compleja y como de inventar que los árboles tienen ojo casi, eh,
y no se basan tanto en algo más sincero y más como reflexivo. Siempre Claro. he criticado eso en la poesía, sobre todo en la antigua. Ahora ya se está haciendo poesía un poco más clara, un poco más digerible y más entretenida para leer. Sí, creo que eso me pasaba un poco, que me costaba como, claro, quizás me topaba con poesía más clásica que tenía que como que releer varias veces o leerlo muy pausado como para digerir cada frase. Puede que eso a lo mejor me haya costado un poco más también. Pero por ejemplo, la poesía que haces tú me gusta mucho porque es la metáfora que va como eh, yéndote para un lado, pero contado de otra forma, como que lo hace muy llamativo y bonito también. Encuentro que plasma ideas muy lindas que se pueden decir de una forma muy cotidiana, pero lo plasma de una forma muy bonita. Creo que perdí el audio. ¿Me escuchas, Teo? Sí. David Quintero dice, ojo ahí porque esta es la temática poética como la corriente literaria que sigue. Y dice, ¿cómo se llama tu libro? Si nos puedes decir Ah, de sí. nuevo. Sí, mi libro se llama Recopilaciones recónditas de escapatorias misteriosas. Un poco trabalengua. Sí, pero el nombre es más que nada porque finalmente es una recopilación y son como 10 relatos, entonces traté de buscar una temática que envolviera a todas ellas y todas ellas como que giran en torno al misterio. Más que nada como que por eso era un poco el nombre, tratar de encajar todos esos conceptos en uno. Ahí voy a agregar a David igual a Instagram. Tiene muy buenos temas igual ahí David y libros que me gustaría también leer. ¿Cuál es tu último libro que has leído? Los últimos. El último que leí fue de Martin, de hecho. Leí La muerte de la luz, que creo que es como su primera novela de ciencia ficción. Y la verdad me gustó mucho, un poco por lo que te comentaba antes de cómo Martin desarrolla y genera estas razas, estas culturas de razas nuevas, distintas a la humana, las galaxias, los planetas, toda la parte del ambiente, el ecosistema, que netamente, de verdad, tú te imaginas otra cosa que no sea la Tierra. Entonces, fue un libro que de verdad me gustó mucho y tiene igual harto tema dentro de la ciencia ficción, tiene la parte harto de romántica. Entonces, igual me gustó mucho ese libro. Y antes de eso, ¿qué fue lo que leí? Fue algo de el narrador de cuentos, ¿cómo se llama? El narrador de cuentos, que igual son varios cuentos como un poquito más clásico, más viejo. No recuerdo quién lo escribió eso. Yo, yo los últimos que he leído ha sido como mandar a la mierda de forma educada de una escritora que- Alba Catalda, algo así, que es una psicóloga que dice que hay que poner ciertos límites a las personas, que hay que aprender a decir no. Muy interesante. Y otro libro que he leído, El minimalismo digital, como que de ese tipo de libros saco ideas para las poesías, muchas veces, para mezclar reflexiones de un tema con otro. Y Ah, bueno, no, ese no lo conocí, igual lo voy a anotar para. Suena interesante, un poco de lo que vive la sociedad hoy en día con el tema del inmediateo, ¿no? De lo que estuvimos hablando antes. O sea, sí, en internet. yo leí ese libro y después de eso borré Facebook, TikTok, aunque yo creo que voy a volver a TikTok y, y Twitter, que
Twitter ya no. Claro, se llama X ahora. X, sí. Sí, y que igual un poco lo que hablábamos al inicio de que las redes sociales son importantes para dar a conocer o publicitar, en este caso, nuestras obras, pero son herramientas de la tecnología y tratar de no usar de eso para que no nos consuman en el El tiempo y tiempo. aprovecharlo para escribir, en nuestro caso, o cualquier otro hobby que la gente tenga. Sí. Yo creo que eso también es un buen consejo, no tener tantas redes sociales siendo escritor, porque genera pérdida de tiempo y bloqueo del escritor. Yo creo que ese es el mayor freno que uno tiene de estar ahí scrolleando, 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 en vez de estar escribiendo. Eh, Sí, es Creo que cierto. ese es el bloqueo máximo hoy en día. Sí, es fácil atraparse. ¿Qué te ha parecido la conversación, Matías? La verdad que me ha parecido súper amena, entretenida, se me ha ido volando el tiempo y es motivante cuando uno habla temas que le apasionan, se da fácil la conversación, sobre todo igual con alguien que igual que está en el medio, es súper entretenido. Así que igual, una vez más digo, muchas gracias por la instancia, de verdad estaba un poco nervioso y todo, te lo comentaba previamente, pero me lo he pasado súper bien. Sí, al principio igual da como cierta vergüenza plasmarse frente a la cámara y que te escuchen, pero ya después se empieza a quitar, igual que escribir. Sí, es un poco similar, sí, es cierto. Y aparte, igual recomendar las otras entrevistas que ha hecho, Diego, he tenido la oportunidad de ver dos de ellas, y tus demás invitadas que has tenido, igual súper entretenidas, interesantes, y tocan temas que igual como escritor le sirven bastante, sobre todo a quienes estamos empezando en este mundo, para lo mismo, que de repente uno necesita un poco de guía para saber cómo dar los primeros pasos, que es siempre lo más difícil. Así que en ese aspecto ahí la Dama Calavera, me parece mucho que se llamaba, y la otra chica, olvidé el nombre, pero que tienen Car- eh, harta Carla experiencia Araneda detrás. Condés. Ella sí, y la condensa. Encontré súper entretenida la entrevista, muy amena, y eso, pues se nota como cuando hablan la pasión que sienten por lo que hacen. Así que, y aparte la visibilidad que está dando a la escritura en Chile. Así que muchas felicidades por eso, Diego. Nada, Matías, para eso estamos. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún tips, alguna cosa, anécdota interesante que decir? A ver, y voy a ver tenía anotado algunos puntitos, pero creo que los toqué todos. Sí, eso, agradecer a a las personas que nos vieron, eh, y aprovechen su tiempo en sus hobbies, pues hagan realidad lo que les apasiona. El- de verdad que algo que es gratificante cuando uno ve que se materializa lo que uno tiene en la mente o las ideas, de verdad que es súper genial. Así que aprovechen eso. Y igual aprovechar un poco de hacer publicidad ahí para que sigan. Ahí está mi libro, está en Amazon. Tengo, bueno, el Instagram. El Instagram se llama libro.recopilaciones recónditas. Tengo un espacio en YouTube y en Amazon. En Amazon, ahí buscando el nombre del libro, les va a aparecer, bueno, el libro, valga la redundancia, y ahí tengo igual los enlaces a todas las otras redes y el material que estoy haciendo en relación al libro, eh, cosas nuevas, igual convocatorias en las que estoy participando de repente, o obras nuevas que voy a ir sacando. Pues igual ahí al gato está físico, un fuerte abrazo, igual saludo por todo el apoyo que me ha dado también en esta parte, en este proyecto que queremos hacer de audiolibros, audiorelatos, que encuentro que
es una instancia súper interesante y entretenida para complementar los formatos. Sí. Y, y de verdad tiene ve la parte de doblaje, sí, tiene una técnica muy buena, así que espero que salgan cosas muy buenas de ese proyecto, que lo hacen. Así que eso, Diego, igual agradecer la instancia una vez más y por tu trabajo, por dar a conocer la literatura en Chile, de que hay harto, uno no se da cuenta, pero hay harta gente que está escribiendo y tiene muy buenas ideas y hay que dar visibilidad a eso para que sigan apareciendo más y más y que motiven a la gente a escribir. No, de nada, Matías, a ti por el tiempo, por la disposición. Siempre. eh, y los dejo a todos invitados para otra entrevista que le voy a hacer a Matías referente a su libro. Lo voy a leer a fin de mes y de ahí le vamos a estar compartiendo la opinión sobre su libro. Súper, muchas gracias, Diego. Igual ahí igual voy a leer tu trabajo más a fondo para igual que tengamos una instancia para hablar de él igual. Así que, y aparte que algo que está alejado de lo que yo hago y me gustaría aprender más, así que encantado. Y aparte las ideas que comentaste que tienes son súper buenas y no se ha visto, así que ahí hay un punto a favor muy bueno para ti. Muchas gracias a todos por el chat igual, ahí a Y Caleche, gracias a tu a todos los que Metafísico, están comentando. David Quintero, Mario, Bastián, Estefanía, Han. Muchas gracias a todos de verdad por la instancia, a Bastián ahí, a mi hermana. Y agradecer también a las personas que nos van a ver después, cuando termine la conversación. También lo voy a subir a YouTube. Matías lo va a compartir también en sus redes sociales. Y a seguir haciendo comunidad y motivando a las personas, sobre todo de Chile, que se motiven a ser escritores. Sí, o cumplir sus sueños. Sí. Ya, Matías, dejo en libertad de tiempo. Muchas gracias por tu exposición, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tus respuestas. Muchas gracias a Por ti, todo. Diego, por la instancia y feliz y con honor que me has invitado a tu espacio y feliz de seguir teniendo otras instancias como estas para hablar de otros temas relacionados. Sí, vamos a seguir haciendo live de conversación. Así. Muchas gracias, Diego. Un saludo a todos. Chao, Matías, que estés bien. Ahí estamos en contacto. Tengo contacto. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Gracias a las personas que se conectaron, que comentaron, que preguntaron, que dieron su apoyo. De verdad, gracias chiquillos, gracias chiquillas. Eh, y eso, creé este espacio para tener mayor visibilidad y apoyar a los escritores que están emergiendo como Matías, por ejemplo. Eh, Eso, yo ahora me despido, espero estén muy bien y nos vemos en otro live. Chau.